Una madre soltera ayuda a un millonario a reparar su auto averiado al costado de la carretera, y cuando él ve el anillo en su dedo, queda inmediatamente desconcertado. Nadie la había visto antes. Nadie recordaba su nombre. Pero en aquella tarde abrasadora, cuando el sol parecía derretir el asfalto, ella se convirtió en el salvavidas de un hombre que lo tenía todo. Bajo el implacable calor del verano tejano, el asfalto se extendía como una llamarada ardiente bajo el sol, como si se estuviera desintegrando. El viento apenas soplaba y no se veía un solo árbol a lo largo de la carretera desierta. El Maserati cuatroporte plateado, símbolo de lujo, se detuvo de repente en plena autopista 271, y del capó comenzó a salir humo blanco, una señal clara de falla en el motor. Dentro del auto, Brandon Whitaker, director ejecutivo del conglomerado multinacional Whitaker Global, golpeó el volante con la mano con la fuerza de alguien acostumbrado a tener todo bajo control, excepto momentos como ese. Su rostro se enrojeció de ira, pero más allá de eso, un pánico sutil comenzó a invadir cada fibra de su ser. Miró su reloj suizo de platino, valorado en $80,000. 11:43 AM. Solo quedaban 17 minutos para la reunión estratégica de $1,000 millones con los inversores. Una reunión que podría decidir el destino del imperio que heredó de su inflexible padre. Se arrancó la corbata, desabrochó el primer botón de la camisa y salió del auto. El calor lo golpeó en la cara como un puñetazo. El sudor le recorría la espalda, empapando su fina camisa de seda italiana. Abrió el capó y una densa bocanada de humo lo obligó a retroceder instintivamente. Por un instante, el hombre que había manejado millones de dólares se quedó inmóvil, indefenso, como un niño perdido por primera vez. En ese momento, un viejo motor retumbó a lo lejos. Una destartalada camioneta Ford F-150, oxidada, se detuvo lentamente al borde de la carretera. El motor tosió hasta apagarse. La puerta se abrió. De ella bajó una mujer negra con paso firme y una mirada sin rastro de miedo. Llevaba el cabello recogido en un moño ordenado, la camisa de cuadros arremangada y los jeans manchados de aceite de motor. Nada que ver con la imagen pulida del magnate tecnológico atrapado en su propia modernidad. Plantó firmemente los pies en la tierra. La luz del sol se reflejaba sobre su piel morena, haciéndola brillar contra el ardiente fondo del cielo. Aún con los guantes de trabajo puestos y una llave inglesa descansando en el asiento del pasajero, se acercó a Brandon, examinándolo como si inspeccionara una máquina vieja, y le preguntó sin rodeos, ¿se te descompuso el auto? Brandon frunció el ceño y dio un paso atrás, instintivamente. No estaba acostumbrado a que lo interrogaran primero, y menos en una situación donde se sentía vulnerable. Aquella mujer era Rachel Monroe, una mecánica reconocida en la zona y madre soltera que iba de camino al taller después de recoger piezas para el camión de un cliente. Pero Brandon no lo sabía. Para él era solo una desconocida que aparecía en el peor, o tal vez el mejor, momento para desafiar su orgulloso ego. Lo que Brandon ignoraba era que esa mujer, aparentemente común, con su mirada fría como el acero, sería quien destaparía el velo que durante décadas había cubierto a la familia Whitaker, comenzando por el anillo de zafiro en su dedo. Brandon entrecerró los ojos. Una mezcla de escepticismo e irritación cruzando su rostro al notar que la mujer frente a él no mostraba ni una pizca de intimidación ante su imponente presencia y su ropa de diseñador. Estaba acostumbrado a las reverencias corteses, los respetuosos «sí, señor» y las sonrisas aduladoras de empleados, socios e incluso de los medios. Pero esa mujer, Rachel Monroe, se mantenía erguida, con la mirada firme y la voz decidida, sin rastro de sumisión. Brandon frunció el ceño de nuevo, y su labio inferior se curvó ligeramente con la arrogancia instintiva de quien ha nacido con privilegios. ¿Estás segura de que sabes arreglar autos? La pregunta no solo estaba cargada de duda, sino que también arrastraba un prejuicio silencioso. Una mujer, una mujer negra, vestida como alguien que trabajaba con las manos. ¿Qué podría saber ella sobre tocar su auto de $1,000,000? Rachel no alzó una ceja, no mostró emoción alguna. Respondió simplemente con tono neutro. Soy mecánica. Tengo un taller a 10 millas de aquí. Su voz era mecánica, pero su mirada aguda. Sin pedir permiso se adelantó. Abrió el capó de nuevo, se inclinó para inspeccionar y en menos de 30 segundos dio su veredicto. El sistema de enfriamiento está dañado. Tienes unos 5 minutos antes de que lo vuelvas a encender y el motor se arruine. Tienes suerte.
Brandon se quedó inmóvil sin poder decir una palabra. Parte de él estaba en shock por haber sido detenido en seco. Otra parte trataba de analizar la situación. Un hábito de hombre de negocios. Pero lo que más lo confundía no era el motor. Era cómo ella no lo veía como alguien especial. No preguntó por el precio. No intentó agradarle. Rachel simplemente hizo su trabajo. Volvió a su camioneta, sacó una vieja caja de herramientas manchada de aceite y regresó al Maserati. Sus manos, ásperas y ennegrecidas por la grasa, se movían con la precisión de una artesana experta. Desatornilló, revisó, volvió a colocar una manguera, enfriando temporalmente el sistema al redirigir el refrigerante. Brandon no pudo evitar mirar. No porque se sintiera atraído, sino por la sensación de estar perdiendo el control. Desde niño le habían enseñado que el mundo funcionaba en jerarquías. Los fuertes mandan, los débiles obedecen. Su padre, Carter Whitaker, era la encarnación de esa filosofía. Un hombre que había convertido el conglomerado familiar en un imperio a base de decisiones despiadadas y negocios con los que la ley aún no se había puesto al día. Brandon había sido criado con ese principio. Fue a Yale y luego enviado a Harvard Business School, no por pasión, sino porque Carter quería un heredero que no cometiera errores. Cada paso en la vida de Brandon había sido una jugada en el tablero de ajedrez de su padre. Desde su campo de estudio hasta su mejor amigo, pasando por su prometida, Elise Harrington, hija de un magnate de la moda que Carter veía como la jugada final para dominar el mercado de lujo. En ese mundo, alguien como Rachel, sin conexiones familiares, sin título de la Ivy League, sin nexos con el poder, no merecía siquiera su atención. Y sin embargo, ahí estaba ella, salvando su reputación justo antes de una reunión millonaria. Rachel apretó la abrazadera, se limpió las manos en un trapo y dijo en voz baja: «Está listo, pero es temporal. Tienes unas 2 horas antes de que el coche se caliente de nuevo». Brandon tragó saliva sin saber si agradecerle o esconder su incomodidad. No estaba acostumbrado a sentirse dependiente, pero tampoco estaba acostumbrado a una mirada que no podía descifrar. Ella no parecía querer impresionarlo, y eso lo inquietaba aún más. Sacó su cartera, tomó varios billetes de $100 y se los ofreció. Pero al extender la mano para recibirlos, la mirada de Brandon se congeló. La luz del sol se reflejaba en algo pequeño en su dedo, un viejo anillo de plata con una piedra zafiro azul. La misma joya que había pertenecido a su madre, la que un Brandon de 10 años había metido en su bolsillo y entregado en silencio a una niña en un orfanato, como una promesa sin sentido. Volveré. Ese anillo, no había duda. Y Rachel, este mecánico frío e indiferente que tenía frente a él, no le era un desconocido. En el momento en que Rachel extendió la mano para tomar el dinero, la mirada de Brandon se congeló de repente. Los billetes de $100 que tenía en la mano parecieron desvanecerse de su conciencia, mientras la luz refractada de un pequeño objeto en el dedo de ella despertaba una tormenta de recuerdos olvidados que habían dormido durante 20 años. El anillo, una delgada banda de plata con un diseño clásico, engarzado con un zafiro azul profundo, era inconfundible. Los ojos de Brandon se agrandaron, su corazón desacompasado con su respiración. Ese era el anillo que su madre había dejado antes de morir de cáncer, cuando él tenía apenas 9 años. El mismo anillo que él le había dado a una niña en el orfanato, bajo el viejo roble, como promesa de que volvería, de que no la olvidaría. Un regalo pequeño, pero sagrado en el corazón de un niño solitario, en el mundo frío de la élite. Y ahora ese anillo estaba en la mano de la mujer que él había dudado y despreciado. Rachel Monroe. Brandon se quedó paralizado, incapaz de pronunciar una palabra. Sus ojos pasaron rápidamente del anillo al rostro de Rachel, buscando desesperadamente rastros de la niña de hace tanto tiempo. Había algo familiar, esa mirada, esos pómulos, esa postura erguida. Pero el tiempo había transformado aquel rostro infantil en una mujer madura y experimentada, con la expresión endurecida de alguien que ya no esperaba el regreso de nadie. «Ese anillo», tartamudeó Brandon, con la garganta seca. «¿Dónde, dónde lo conseguiste?» Rachel vaciló un instante, cerrando instintivamente la mano sobre el anillo, como si algo en la mirada de él la hubiera delatado. «Fue un regalo de mi madre», respondió brevemente, sin apartar los ojos de Brandon, pero detrás de esa mirada había una capa de defensa impenetrable. «¿Por qué? ¿Hay algún problema?» Brandon abrió la boca, dispuesto a decir algo, pero se detuvo.
¿Cómo podía decir que él era el niño de aquellos años, el que había colocado ese anillo en su dedo? ¿Cómo admitir que la había olvidado, que había dejado atrás su promesa en el orfanato para entrar en un mundo de juntas de accionistas, cenas con caviar y Don Periñón, relaciones arregladas y caminos pavimentados con poder? Nunca volvió. Jamás. Detrás del exterior pulido, bajo el traje perfectamente entallado, estaba el verdadero Brandon Whitaker, un hombre siempre manipulado por su padre como un peón. Carter Whitaker nunca permitió que las emociones interfirieran con sus decisiones estratégicas. El día en que Brandon visitó en secreto el orfanato para jugar con una niña, su padre cortó la financiación del lugar, forzando su cierre por razones financieras nunca aclaradas. Sin advertencias, sin explicaciones. Todo desapareció como si nunca hubiera existido, incluida la niña con el anillo de zafiro en el dedo. En ese entonces, Brandon era solo un niño. No entendía por qué no podía regresar. Y con el tiempo, lo olvidó. Bajo la férrea guía de su padre, enterró ese recuerdo en lo más profundo de su mente, a cambio de reconocimiento, para convertirse en el hombre que Carter quería. Ahora, ese recuerdo emergía como un cuchillo, no solo cortando su conciencia, sino también encendiendo el temor de que ella supiera más que solo lo del anillo. Brandon dio un paso atrás, respiró hondo e intentó estabilizar su voz. Lo siento, es que me resulta muy familiar. Rachel apretó los labios sin decir nada. Dio un paso atrás, se guardó el dinero en el bolsillo de los jeans y se giró para caminar hacia su camioneta. Si tu coche se vuelve a descomponer, gira a la izquierda y... Aurora City, dijo ella sin volverse. Mi taller está detrás del viejo cartel de madera. Brandon se quedó inmóvil, sin apartar la vista de la espalda de Rachel. No entendía del todo lo que acababa de ocurrir, pero en el fondo sabía que aquello no era solo una reparación de coche cualquiera. Había tocado un pasado que creía enterrado, y ese contacto le había dejado una marca, con forma de anillo. El Maserati plateado se alejó, dejando una delgada estela de polvo sobre la carretera desierta, mientras el rugido del motor se desvanecía bajo el calor aplastante del mediodía tejano. Rachel seguía quieta junto a su vieja camioneta, con la mano aún aferrada al trapo grasiento que había usado para limpiarse. Una brisa suave cruzó el aire, pero no fue suficiente para calmar el calor abrasador que parecía derretirlo todo, incluso los recuerdos que habían dormido dentro de ella durante 2 décadas. Levantó la mano y acarició suavemente el viejo anillo de plata, la única joya que había usado en toda su vida. El pequeño zafiro brillaba bajo el sol, pero para Rachel ya no era solo una joya. Era una promesa rota. Ya no recuerda nada, susurró, mirando la nube de polvo que se disipaba, igual que aquella vez que él se fue. 10 minutos después, Rachel subió a su camioneta, sin apuro. Sabía que ya había perdido la cita para entregar unas piezas a un cliente, pero ya no le importaba. El regreso inesperado de Brandon Whitaker no era una brisa pasajera. Era una tormenta escondida, despertando la cicatriz que ella había tratado de enterrar bajo la piel endurecida de una madre soltera. Una mecánica que solo parecía preocuparse por bujías, aceite y ganar lo justo para enviar a su hija al colegio. Naomi, su hija de 13 años, un ángel dulce e inteligente que nunca había conocido a su padre y nunca había preguntado por él. Rachel nunca le había contado nada del orfanato, ni del chico que una vez le regaló ese anillo, susurrándole: «Volveré, lo prometo». Brandon nunca volvió. Ella no lo esperó, pero tampoco se quitó el anillo. No porque lo siguiera amando, sino porque nunca lo había perdonado. De vuelta en el pequeño taller a las afueras de Aurora City, un pueblo moribundo en el corazón de Texas, donde más gente se iba de la que llegaba, Rachel apagó el motor y levantó lentamente la pesada puerta metálica. Dentro, el olor a aceite y metal caliente impregnaba el aire, como si fuera parte de su propio cuerpo. En el cuartito trasero del taller, antes un depósito, ahora transformado en sala y dormitorio improvisado, colgaba una fotografía desteñida en la pared gris. Era Rachel a los 12 años, frente al orfanato New Hope, junto a un chico delgado y blanco, con una gran sonrisa. «Brandon», ese chico una vez le dijo, «lo que está roto se puede arreglar». Ella le creyó, lo esperó. Pero un día los encargados del orfanato anunciaron que Brandon se había ido para siempre. Ella preguntó por qué. Nadie respondió. Pocas semanas después, se cortó el financiamiento del orfanato y lo cerraron por falta de condiciones operativas. Los niños fueron enviados a distintos lugares. Rachel fue colocada en una familia de acogida,
pero huyó a los 14 años tras ser explotada como sirvienta sin salario. Solo hubo una persona que no la abandonó entonces: el tío Luther, hermano de su madre, un hombre callado que había sido mecánico en el ejército y ahora vivía recluido en ese pequeño pueblo, arreglando autos para sobrevivir. Él acogió a Rachel, le enseñó a vivir, a sostener una llave inglesa, a distinguir el sonido de un motor ahogado y a apretar tornillos no con fuerza, sino con intuición. Rachel aprendió rápido y vivió en silencio hasta los 24 años, cuando nació Naomi, fruto de un error en una noche lluviosa, con un hombre que desapareció de inmediato. Rachel decidió entonces que nunca volvería a depender de nadie. Reconstruyó el taller y le dio un nuevo nombre: Monroe Auto Works. El cartel pintado a mano, sencillo, sin adornos. Y hoy, el pasado que creyó haber dejado atrás, junto con el cartel que decía Orfanato Nuevo Amanecer Cerrado, regresaba de repente. En la forma de un hombre con corbata de seda, perfumado con colonia Tom Ford, conduciendo un Maserati. El mismo que una vez le tomó la mano bajo el roble, diciéndole: «Volveré». Brandon Whitaker. Un nombre que aún veía en los periódicos, en las noticias económicas, en fotos dándose la mano con el presidente o caminando por la alfombra roja con su rica prometida en un evento del sector de consumo. Pero sobre todo, ese nombre era el del hombre que había destruido su vida, aunque fuera de forma indirecta. Porque fue su padre, Carter Whitaker, quien ordenó que se suspendiera la financiación del orfanato ese año. Rachel había escuchado los rumores. Carter se enteró de que su hijo había tenido relaciones con una huérfana de clase baja, y lo consideró una amenaza, una debilidad emocional que debía erradicarse. Rachel nunca supo cuánto de eso era verdad y cuánto había sido exagerado. Pero nunca creyó que Brandon fuera inocente. Él había prometido y no cumplió su palabra. Aquella noche, cuando Naomi se fue a dormir, Rachel se quedó sola en la sala, la pequeña lámpara del escritorio iluminando su antigua mesa de trabajo. Abrió el cajón y sacó una caja de madera. Dentro había una pila de documentos, periódicos viejos y una carpeta con un sello descolorido. Proyecto de Desarrollo Whitaker Confidential. Ella los había reunido sola durante 8 años, en silencio, como quien cava una tumba. El mapa del terreno donde había vivido su madre, ahora convertido en el sitio del proyecto inmobiliario Aurora Rising del grupo Whitaker. El documento adjunto decía: recuperación urgente debido a la zonificación del cauce de agua. Propiedad transferida a Whitaker Holdings a través del representante legal Carter Whitaker. Se confirma ausencia de herederos legales. Una mentira. Su madre, Amelia Monroe, nunca había muerto. Rachel tenía la prueba: una carta manuscrita de hacía 8 años, sin remitente, pero con la letra que reconoció de inmediato como la de su madre. En la carta solo una línea: no te abandoné, me obligaron a desaparecer. Rachel acarició con delicadeza la tinta desvanecida. Nunca se lo contó a nadie, ni a Luther, ni a Naomi. Pero ya era suficiente. Brandon había regresado, no como el viejo amigo, sino como el heredero de quien le había arrebatado todo. Y si él creía que ella seguía siendo la niña que esperaba bajo el roble una promesa incumplida, estaba a punto de enfrentarse a una mujer muy distinta. Una que ya no buscaba ser recordada por su nombre, sino que haría que recordaran el precio de la traición. La primera brisa de la tarde atravesó el techo de hojalata oxidada del taller Monroe Auto Works, llevando consigo el tintineo de las herramientas colgando de las paredes, chocando entre sí como tambores anunciando que se avecina una tormenta. Dentro del taller, el penetrante olor a aceite de motor y metal quemado llenaba el aire, mezclándose con el ritmo constante del golpeteo metálico que venía del elevador en la esquina izquierda. Rachel Monroe, con el cabello despeinado aún sin recoger, estaba arrodillada junto al motor de una vieja camioneta, desenroscando tornillos como si desarmara un recuerdo que se negaba a desaparecer. No lo hacía para reparar. El motor debería haber estado listo ayer, pero ella lo había desmontado por tercera vez. No por una falla técnica, sino por la rabia que hervía en su pecho. Una furia reprimida durante años que ahora estallaba de repente. Todo por una sola mirada al pasado encarnado en Brandon Whitaker. Un chillido agudo resonó cuando la llave se resbaló del perno, haciendo que su guante se soltara y le hiciera un pequeño corte en la palma. La sangre comenzó a brotar, pero no se detuvo. «Basta», dijo una voz profunda desde la puerta del taller. Era Luther Monroe, su tío quien la había criado tras la muerte de sus padres.
Entró con una mirada sombría en los ojos. Era un hombre corpulento, con el rostro curtido por el sol, las sienes encanecidas y las manos endurecidas por años de empuñar un martillo. En su mano sostenía un vaso de limonada fría, aún cubierto de gotas de condensación. Rachel no se dio la vuelta. Sus manos continuaban retirando la culata como si cada perno fuera una cadena que debía romperse. «Estás destrozando el carburador», dijo él. No sonaba acusatorio, solo cargado de una profunda preocupación que Rachel no pudo fingir no oír. Se detuvo, los hombros temblando. Luego, incapaz de contenerse, se derrumbó. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, cayendo sobre el metal caliente. «Es Brandon», dijo con la voz entrecortada. «Brandon Whitaker». No me reconoció, solo miró el anillo. Luther se quedó helado. Un breve silencio llenó el taller. Dio unos pasos, colocó el vaso de limonada sobre la mesa de acero y luego se sentó junto a Rachel, sin apresurarse, sin invadir. Solo cuando ella levantó el rostro, con los ojos hinchados y la voz quebrada, habló. Estaba ahí, mirándome como si yo fuera una desconocida, como si nunca hubiera existido una promesa, como si nunca hubiera habido un árbol, un orfanato, una tarde que esperé. Luther la miró, los ojos llenos de un dolor profundo, y susurró. «El chico que prometió volver y nunca lo hizo». Rachel asintió, sus labios apretados, las manos tan tensas que se habían puesto blancas. «¿Y ahora quién es él?», preguntó Luther. «El CEO de Whitaker Global», respondió Rachel. «El hijo de Carter Whitaker, el que construirá ese centro comercial justo en el terreno donde vivíamos mi madre y yo». Sus palabras finales resonaron como un martillo golpeando hierro al rojo vivo. Luther se levantó de golpe, comenzó a caminar por el taller, y luego se giró con una expresión de furia fría que Rachel nunca le había visto. «Carter Whitaker», escupió el nombre como si tuviera sabor a metal. «Él fue quien firmó los papeles para apropiarse del terreno cuando tú aún no eras lo bastante mayor para firmar tu propio nombre. Él fue quien obligó a tu hermana, Amelia, a marcharse del pueblo en plena noche, sin dejar rastro. ¿Crees que todo esto es una coincidencia?». Rachel lo miró en silencio. Luther nunca había hablado de aquella noche fatídica, cuando su madre, Amelia Monroe, desapareció apenas unos días después de que el gobierno ordenara repentinamente la expropiación de las tierras junto a la principal vía fluvial de la región. «No solo se llevó la tierra», continuó Luther, su voz bajando como el rugido de un motor. «Se llevó su honor, su sangre, su familia». Rachel se mordió el labio. «Y ahora», susurró, «su hijo se presenta ante mí con el rostro de un completo desconocido. Incluso dijo que mi anillo le resultaba familiar». Luther entrecerró los ojos y se sentó lentamente en la vieja silla de madera de siempre. Su mano se llevó instintivamente a la barba, acariciándola, un gesto que hacía cuando estaba profundamente concentrado. Habló. «Alguna vez pensé que tal vez el chico solo era una víctima. Pero si ahora no te reconoce, si aparece justo cuando el proyecto comienza, si solo mira el anillo y no recuerda tu nombre, entonces ya no estoy tan seguro de que sea inocente». Rachel asintió. Todo dentro de ella había trascendido el dolor personal. Ya no se trataba de un corazón olvidado, sino de una justicia negada. «Tengo los archivos», exhaló Rachel, levantándose lentamente. «Tengo el viejo mapa, el certificado de defunción falso de mi madre. Incluso tengo la carta escrita a mano que me envió hace 8 años. Nunca me atreví a decirlo, porque no había en quién confiar». Luther miró a Rachel durante un largo instante. Luego asintió con lentitud. «Tienes razón. Es hora de dejar de arreglar autos y empezar a arreglar injusticias». Ella se quedó inmóvil. Por primera vez en años, Rachel ya no se veía solo como una madre soltera, una mecánica. Se veía como alguien que sostenía una pieza clave para revelar un imperio entero de mentiras. Brandon Whitaker podía haberla olvidado, pero estaba a punto de recordar, porque Rachel Monroe estaba dispuesta a quemar ese Maserati si era necesario, con tal de recuperar el nombre que él una vez tomó a la ligera. Al caer la noche sobre el pueblo de Aurora, el taller Monroe Auto Works se sumió en el silencio, con solo una débil luz filtrándose por la rendija de la ventana del pequeño dormitorio del fondo. Dentro, Rachel estaba sentada sobre el viejo piso de madera, con la espalda apoyada contra la pared, respirando lentamente, como si intentara contener una tormenta que rugía dentro de su pecho. La conversación con el tío Luther aún resonaba en su mente. Cada palabra, como clavos, se clavaba profundamente en su corazón. «Si no te reconoce,
entonces ya no estoy seguro de que sea inocente. Alargó la mano debajo de la cama y sacó una pequeña caja de madera marrón, oscurecida por el tiempo. Aquella vieja caja no era solo un contenedor de recuerdos. Era un refugio de verdades. Una caja para guardar lo que durante casi 20 años había sido enterrado por miedo, incertidumbre y por no haber tenido la fuerza suficiente para luchar sola. Rachel abrió la tapa. Dentro todo estaba ordenado con la meticulosidad de alguien demasiado acostumbrado a guardar secretos. La primera capa estaba llena de recortes de periódicos antiguos, cortados de revistas de negocios, de la sección financiera del New York Observer y algunas fotos impresas de redes sociales. Los artículos llevaban titulares como Brandon Whitaker, el heredero ideal del imperio global Whitaker, de Harvard a la cima del poder corporativo, el ascenso de un joven CEO prometedor. Comprometido con Elise Harrington, la unión multimillonaria de dos dinastías. Los textos estaban marcados con bolígrafo rojo, subrayando fragmentos sobre ventas de terrenos, proyectos residenciales de lujo, especialmente el proyecto Aurora Rising. En un mapa adjunto, la tierra marcada en rojo era precisamente el lugar donde la familia de Rachel había vivido, donde ella y su madre habían plantado flores, limoneros e incluso el roble en el que Brandon había atado un lazo azul, prometiendo regresar. Era su tierra, pero el nombre en los papeles decía ahora Carter Whitaker. Rachel suspiró y con cuidado levantó la capa de periódicos, revelando el compartimento secreto que había debajo. Lo que encontró allí le hizo doler el corazón con cada roce. Un grueso expediente legal de más de 300 páginas, sellado con una frase tenue pero clara. Compra obligatoria. Proyecto de desarrollo de la zona económica de Aurora. Representante legal. Carter Whitaker, CEO de Whitaker Global. Una de las páginas era un certificado de defunción que confirmaba que Amelia Monroe, la madre de Rachel, había muerto en un accidente automovilístico en 2007. Pero Rachel sabía, con la certeza instintiva que tiene cualquier niño, que su madre nunca había muerto. Ese documento era una mentira, y ella tenía pruebas. Una carta escrita a mano, con la inconfundible caligrafía de su madre, enviada desde una ubicación no revelada en 2016. La carta contenía una sola línea. Hija mía, no te abandoné. Me obligaron a desaparecer. Debajo una firma temblorosa. Amelia. Esa carta había vuelto loca a Rachel. Pasó semanas comparando la escritura, preguntándole a Luther, cotejándola con viejas postales que su madre le había enviado. Era suya. No había necessary error. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Y por qué querían que su madre desapareciera? La respuesta estaba en el contrato de transferencia, que encontró gracias a un viejo amigo que trabajaba en la oficina de registro de tierras del condado de Jefferson. Una copia borrosa, pero legible. Esta propiedad se transfiere completamente a Whitaker Holdings bajo la cláusula 12b, Acuerdo de Beneficio Comunitario y Desarrollo Económico Regional. No se registran herederos legales al momento de la firma. Destinatario, Carter Whitaker. Rachel recordaba la mirada en los ojos de su ex colega al entregarle el archivo. Una mezcla de compasión y miedo. No debería mostrarte esto, pero si eres tú, supongo que tienes derecho a saberlo. En la mente de Rachel, todas las piezas comenzaron a encajar. Carter Whitaker no era solo un CEO frío. Era quien había orquestado una campaña para borrar a toda una familia, para legitimar una porción estratégica de tierra, ubicada sobre uno de los mayores mantos acuíferos del sur. Aurora no era solo su lugar de nacimiento. Era el alma de decenas de miles de personas. Y Carter había visto su valor mucho antes que nadie. No evitaba ningún método. No dudaba. Y ahora estaba usando a su hijo, Brandon, como el nuevo rostro, joven y pulcro, de un imperio construido sobre documentos falsificados y dolor real. Rachel apretó una de las páginas del expediente, con la palma sudando. Miró la línea de la firma. La letra firme y decidida de Carter Whitaker le pareció una puñalada al corazón. En otro tiempo, había pensado que Brandon era inocente, solo un chico atrapado en el mundo que su padre había construido para él. Pero hoy, al ver sus ojos, esos ojos que no la reconocieron, que no recordaban la promesa, supo que, aunque fuera por accidente, Brandon seguía siendo parte del sistema que la había aplastado. Un leve ruido vino del pasillo. Naomi, su hija, entreabrió la puerta. «Mamá, ¿no estás dormida?» Rachel se sobresaltó, cerró rápidamente la caja de madera y la escondió bajo la cama. Se giró, sonriendo suavemente, recuperando la compostura en un instante.
Todavía no, cariño. Solo estoy leyendo unos documentos. Naomi asintió, con los ojos aún pesados de sueño. Mañana tengo una presentación sobre la verdad y la justicia. La maestra dijo que cada uno debe contar una historia real. ¿Puedo contar la mía? Rachel se quedó paralizada. Tras una larga pausa, respondió en voz baja. Mientras sepas cuál es la verdad, tienes todo el derecho a contarla. Cuando Naomi regresó a su cama, Rachel permaneció sentada al borde de la suya, con la mirada fija en la ventana. Afuera, los faroles de la calle iluminaban el viejo roble que crecía junto al taller, el único árbol que quedaba tras la expropiación de tierras de años atrás. Susurró suavemente. Enterraron a mi madre. Se llevaron nuestras tierras. Pero a mí no me han enterrado. Apretó el puño. Si Brandon era el heredero, entonces tendría que enfrentarse a la verdad. Una verdad que no podía comprarse con un cheque, ni borrarse de los documentos, ni ignorarse como una cara más entre la multitud. La luz del sol matutino bañaba con suavidad el pueblo de Aurora, en un contraste sorprendente con el sofocante calor del día anterior. Dentro del taller Monroe Auto Works no se oía el golpeteo del metal, ni se olía el característico humo de los motores encendidos. Solo silencio, como si todo el espacio contuviera la respiración, esperando que algo sucediera. Rachel se había despertado temprano. Preparó café como cada día, pero la taza hacía mucho que se había enfriado sobre la mesa, intacta. Su mente no dejaba de volver a la caja de madera bajo la cama, a las palabras, las firmas y la letra inclinada de su madre, prueba de que la verdad había sido torcida, oculta, deformada para servir al poder de otros. Entonces se escuchó el sonido familiar de un motor afuera. No era el rugido de un Maserati ni el zumbido de un superdeportivo, sino el sonido de un sedán viejo que se detenía en silencio frente al taller. Una figura apareció entre la luz solar inclinada, con una camiseta simple y jeans, el rostro cansado pero decidido. Brandon Whitaker. Entró y el aire entre ellos se tensó como una cuerda de guitarra estirada al límite. Rachel permanecía en silencio detrás del mostrador, con la mano apoyada levemente en el borde de la mesa. Su mirada cautelosa, ya no la de alguien herido, sino la de una mujer lista para enfrentar lo que viniera. Brandon vaciló un momento. Luego sacó un pequeño objeto envuelto en tela del bolsillo de su chaqueta. «Traje esto para devolverlo», dijo desenvolviendo la tela y revelando un broche de madera con forma de pájaro, tallado de manera sencilla pero lleno de emoción. Su cola ligeramente astillada y las alas grabadas con las iniciales R&B, marcadas por un cuchillo ya desgastado. Rachel contuvo la respiración. Parpadeó lentamente. «Tú fuiste quien me enseñó a tallar madera», dijo Brandon con voz baja. «Cuando los otros chicos del orfanato se burlaban de mí por no saber usar un cuchillo, por no poder tallar nada sin herirme, tú me diste el primer cuchillo. Me dijiste que no necesitaba ser fuerte para cortar profundo, solo paciente». Se inclinó, sus ojos encontraron los de ella. «Tú me enseñaste eso, pero lo olvidé hasta ayer». Rachel tomó el broche, con las manos temblando ligeramente. El recuerdo, que parecía haberse podrido con el tiempo, regresó con tanta intensidad que dejó su cuerpo entumecido. Recordó las noches en que ambos se sentaban detrás del orfanato, tallando madera con cuchillos como si fuera la única manera de silenciar los llantos de los recién llegados. Recordó la sonrisa poco común de Brandon cuando dijo, «Volveré, lo prometo». Se atragantó con las palabras. «Prometiste que volverías», susurró, como si al decirlo más fuerte el dolor pudiera estallar. «Pero desapareciste. Sin palabras, sin carta, sin rastro». Brandon guardó silencio por mucho tiempo, y luego respondió con voz ronca. «Lo intenté, te lo juro. Pero mi padre, él cortó todo». Se sentó en la silla frente a ella, con la cabeza baja. «No supe nada hasta que tenía 17, cuando accidentalmente leí en los registros de caridad de la empresa que el orfanato New Hope había perdido su financiación solo semanas después de que me prohibieran visitarlo. No sabía que mi padre estaba detrás de eso. Pensé que cerraron porque se quedaron sin dinero, porque a nadie le importaba». Rachel lo miró, su mirada ya no llena de odio como ayer, pero aún cautelosa. Respiró lentamente, luego habló. «¿Sabías que el orfanato fue cerrado, que los niños fueron repartidos y que a mí me mandaron a una familia de acogida donde tenía que lavar platos, fregar suelos y hacer la colada como una sirvienta gratis? Huí a los 14, viviendo en el cobertizo de Luther casi medio año antes de tener el valor de salir». Brandon levantó la vista, horrorizado.
Rachel no tenía idea. Claro que no lo sabías, respondió ella, porque tu vida ha sido una cadena de ignorancias cuidadosamente orquestadas. Fuiste a Harvard. Tenías padres ricos. Tenías una prometida, Elise Harrington, elegida no por amor sino por riqueza. No necesitabas saber qué fue torcido, cortado o destruido para construir el mundo cómodo a tu alrededor. Brandon guardó silencio. Rachel se acercó, sacó un delgado expediente del cajón del escritorio y lo colocó frente a él. Sus ojos ya no eran los de la niña del pasado. Eran los ojos de alguien que portaba el juicio de todo un imperio de mentiras. ¿Sabes del proyecto Aurora Rising, el que tu padre está a punto de iniciar? ¿Sabes sobre qué tierra se va a construir? Brandon miró el archivo y comenzó a hojear las páginas. Un mapa antiguo, el documento de transferencia, la firma de Carter Whittaker, un certificado de defunción falso para Amelia Monroe. La garganta de Brandon se cerró. Todo se sentía como una puñalada en la frágil confianza que aún quedaba. Esto, esto no puede. Sí puede, lo interrumpió Rachel. Y ya ocurrió. Mi madre, Amelia, no murió en un accidente. Desapareció. Y tengo razones para creer que la obligaron a desaparecer para que la tierra pudiera ser legalizada como propiedad sin herederos legales. Brandon soltó un jadeo, con los ojos clavados en la letra de su padre. El contrato se sentía como una sentencia de muerte escrita por adelantado. Rachel, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió ella con una voz que cortaba como cuchilla. Solo escucha y decide. Porque tú, seas víctima o heredero de la crueldad, eres el último que puede elegir estar del lado de la verdad. La habitación quedó en silencio. Brandon cerró el expediente, apoyando una mano en su pecho, donde el broche de madera descansaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Por primera vez realmente sintió, que ya no sabía quién era, el hijo de Carter o el niño arrancado de un recuerdo inconcluso. Miró a Rachel. Ya no era un fragmento de su memoria. Rachel era real, un testigo vivo de todo lo que el Imperio Whittaker había pisoteado para levantarse. El aire en Monroe Auto Works se volvió denso. Afuera, el sol comenzaba a subir en el cielo, pero dentro de la pequeña sala trasera, la luz apenas alcanzaba para iluminar los ojos de Brandon. Ojos en los que Rachel vio, por primera vez, no orgullo, sino la verdadera confusión de un hombre atrapado entre dos mundos, el de la verdad y el de la familia. Brandon posó la mano sobre el archivo que Rachel acababa de entregarle, pero no lo abrió. Parecía que el peso de ese papel delgado era más grande que el legado multimillonario que estaba a punto de heredar. Me voy a casar con Elise Harrington, dijo lentamente, evitando la mirada de Rachel, como si no pudiera soportar mirarla a los ojos. En 3 semanas. Sus palabras hicieron que el aire pareciera detenerse por un instante. Es un matrimonio estratégico, continuó. No hay amor. Nunca lo hubo, ¿verdad? Rachel no mostró sorpresa. Aunque el pecho se le apretó, su rostro no cambió. Esa emoción frágil había aprendido a encerrarla tras un caparazón de hierro, después de que el mundo se burlara de una niña huérfana que hablaba de amor. Brandon siguió, casi como si confesara. Mi padre ve este matrimonio con Elise como una jugada. La familia Harrington posee la mayor cadena de moda del este del país. Una fusión entre nuestras corporaciones llevaría a Whittaker Global más allá del sector inmobiliario y la energía, hacia los bienes de consumo globales. Elise lo sabe, yo lo sé, pero todos fingimos. Soltó una leve risa, sin alegría alguna. Alguna vez creí que había nacido para heredar todo esto. Todos lo decían, pero nunca lo sentí como mío. Odio ser CEO. Odio las felicitaciones, los artículos, las fiestas donde todos sonríen, pero nadie me mira de verdad. Brandon alzó la cabeza. Esta vez sus ojos se encontraron con los de Rachel, ya sin evitarlos. Hasta que vi el anillo en tu mano. Todos los recuerdos volvieron como una tormenta. No claros, no coherentes, pero suficientes para saber que tenía que encontrarte. Aunque fuera solo para entender por qué perdí eso. Rachel se quedó quieta. No dijo nada. La historia de Brandon sonaba como una confesión. Un intento de tocar algo real en una vida programada por el poder y el prestigio. Pero para ella eso ya no era suficiente. Porque en su mente ahora mismo no se trataba solo del anillo ni de la promesa. Se trataba del documento firmado por Carter Whittaker, su padre, para apoderarse de las tierras ancestrales de su familia. Se trataba del certificado de defunción falso que llevaba el nombre de su madre.
De los mapas alterados, los planos urbanísticos que convirtieron el lugar donde nació en un estacionamiento y un centro comercial. Y Brandon no lo sabía, no porque mintiera, sino porque nunca le habían permitido saberlo. El fuego dentro de Rachel ya no era un estallido de ira, era una hoja afilada por el dolor y el silencio, esperando el momento justo para cortar el telón que el imperio Whittaker había colgado sobre el pasado. Caminó lentamente hacia la estantería metálica donde estaban las cajas de herramientas. Sacó un expediente delgado, distinto a la pila que Brandon había leído. Se dio la vuelta y lo colocó sobre la mesa, sin apartar los ojos de él. ¿De verdad crees que guardé todo esto solo para que me reconocieras? Su voz era serena, pero debajo de ella había un torbellino de dolor profundo y oculto. Brandon frunció el ceño, sus ojos recorriendo el nuevo expediente. Lo abrió y de inmediato se le cortó la respiración. La primera página, un certificado de defunción de Amelia Monroe, sellado por el Departamento de Justicia del Condado de Jefferson. Bajo la firma Carter Whittaker. El sello rojo desvaído, aún suficiente para confirmar su validez, en el papel. La página siguiente. Una carta manuscrita, con letra inclinada, suave, manchada con leves huellas de agua. La carta que Rachel había recibido 8 años atrás. Hija mía, no te abandoné. Me obligaron a desaparecer. Te amo. Mamá. Brandon alzó la vista, con los ojos abiertos de par en par, el rostro pálido. Dios, murmuró. Esta firma. Tu padre falsificó los documentos para declarar muerta a mi madre. Continuó Rachel con frialdad. Ella no murió. La obligaron a desaparecer. Y la tierra donde mi familia vivió, trabajó y me crió fue transferida a Whittaker Holdings bajo el pretexto de propiedad sin reclamar. Todo a partir de una mentira, un sello, una firma. Brandon retrocedió, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. No lo sabía, lo juro. Brandon, te creo, lo interrumpió ella, con voz más suave esta vez. Pero ese es el problema. Creciste en una mansión construida sobre papeles falsificados y las lágrimas de personas como mi madre. Y ahora tienes que decidir, o sigues viviendo en ella, o la derribas. Brandon se desplomó en la silla, llevándose las manos a la cabeza. La verdad recién revelada era como un corte profundo en los cimientos de su vida. No solo había perdido a una vieja amiga, acababa de perder su fe en el linaje, la familia y en la ética empresarial de un padre venerado por toda América. Necesito tiempo, alcanzó a decir. No tienes mucho tiempo, respondió Rachel. En 3 semanas estarás frente a cientos de cámaras anunciando la colocación de la primera piedra del complejo Aurora Rising, un proyecto que lleva el nombre de tu familia, construido sobre tierra robada con sangre a otra. Brandon miró a Rachel, los ojos llenos de conflicto. Pero por primera vez en esa mirada había un despertar. Un hombre, nacido a la sombra de un legado de engaños, salía a la luz por primera vez. Dolorosa, cegadora, pero irreversible. Cuando Rachel salió del taller para ir a recoger a Naomi del colegio, Brandon permaneció inmóvil en la sala trasera, una habitación sin aire acondicionado, donde solo se oía el crujir de un viejo ventilador en el techo y la luz tenue del mediodía tejano filtrándose por las persianas. Los montones de documentos, las firmas, los sellos rojos sobre papeles amarillentos, cada uno golpeaba como un martillo contra la cáscara en la que había vivido toda su vida. Carter Whittaker, su padre, el hombre que América veneraba como un genio de los negocios, un rey inmobiliario tras la Gran Depresión, ahora se alzaba ante él no como un líder, sino como el arquitecto de un imperio construido sobre la desaparición deliberada de personas como Rachel, como Amelia Monroe. Sabía que no podía esperar hasta la junta de accionistas. No podía esperar hasta la falsa fiesta de compromiso con Elise Harrington. Tenía que saberlo ahora. Tenía que verlo todo con sus propios ojos. Tenía que saber si su padre escondía algo más. Esa tarde, Brandon regresó a la mansión Whittaker, ubicada en la colina al norte de Houston, una propiedad extensa de casi 1000 metros cuadrados, con muros blancos, columnas clásicas de mármol y una reja de hierro con el escudo de la familia. Por primera vez sintió una extraña sensación de ajenidad en lo que siempre había llamado hogar. Aprovechando el cambio de turno del equipo de seguridad nocturna y la ausencia del mayordomo por el fin de semana, Brandon entró en silencio a la biblioteca familiar, el lugar donde su padre guardaba archivos personales, diarios de proyectos y documentos sensibles que no estaban digitalizados en el sistema de la empresa. Carter solía decir,
Hay cosas que no deben existir en un servidor. Cualquier disco duro puede ser hackeado, pero nadie puede abrir un cajón si no sabe que la llave está en su sangre. Brandon sabía que su padre no hablaba en sentido figurado. Entró en la biblioteca, una habitación espaciosa con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, y una luz amarilla suave que se reflejaba sobre el piso brillante de madera. Debajo de la gran alfombra persa en el centro de la sala, sacó una caja fuerte oculta en el suelo que había visto de niño. Usó una llave que había copiado en secreto cuando su padre se quedó dormido en el sofá. Fue el día que Brandon se graduó de Harvard. Su padre le entregó un vaso de whisky sin decir nada, salvo: a partir de ahora sabrás que el éxito no se trata de justicia. La llave giró con un suave clic. Dentro había decenas de archivos encuadernados en cuero, cada uno marcado con un código de proyecto y un sello de clasificación. Pasó la mano sobre ellos. Crimson Equinox Selene. Luego se detuvo ante uno marrón oscuro, sin etiqueta en la tapa. Solo una palabra escrita a mano: Aurora. Brandon abrió el archivo. Su compostura comenzó a desmoronarse lentamente. La primera página era un mapa de la zona residencial de los Monroe. Antiguamente tierras agrícolas, hogares y un lago. La tierra de la madre de Rachel, marcada en rojo. Al lado, el plan de desarrollo, fase 1, firmado por Carter Whitaker y un funcionario legal del condado de Jefferson. Después venía el contrato de venta forzada. Debido a la ausencia de herederos legales, la propiedad pasa al control del Estado y se transfiere a Whitaker Holdings bajo la cláusula 46B, Objetivo Estratégico de Desarrollo para la región Aurora. Pero lo que casi hizo que Brandon dejara caer los papeles fue el certificado de defunción incluido en el expediente. Fallecida Amelia Monroe. Causa: accidente de tráfico. Sin restos identificables. Verificado por el doctor Martin Fenner. Firmante legal autorizado Carter Whitaker. Brandon lo leyó una y otra vez. No puede ser. No puede ser. Lo recordaba claramente. Carter siempre decía que los negocios de tierras en Texas eran limpios, que solo tomaba lo que la ley permitía. Pero ese certificado de defunción falso, y peor aún, la firma de su padre en una declaración fraudulenta, eran una prueba irrefutable. Pasó a la página siguiente, donde había una nota manuscrita grapada. Evitar la participación de terceros en la transferencia. No establecer vínculos con Amelia. Si hay filtraciones, actuar según el protocolo de emergencia. La letra de su padre. Brandon se dejó caer al suelo, sintiendo que su cuerpo perdía toda energía. Acababa de ver el verdadero rostro de su padre. No solo un empresario frío, sino un manipulador del destino ajeno mediante papeles y poder. Susurró. Mi padre fingió su muerte solo para quedarse con la tierra. Cada palabra salía de su boca como fragmentos de un mundo que se derrumbaba. Durante años le habían enseñado que la ética era un lujo en los negocios, que solo sobreviven los fuertes y los débiles quedan atrás. Pero jamás se había visto a sí mismo como el heredero de un legado construido sobre la sangre y las lágrimas de inocentes. Ahora, en sus ojos, las reuniones, los contratos multimillonarios, las fiestas lujosas, todo parecía un inmenso velo de engaño. Y él, Brandon Whitaker, era quien sostenía la llave para arrancar ese velo. Volvió a guardar el archivo en el maletín. Cerró la caja fuerte. Sabía que no podía permitir que cayera en manos de su padre. No podía dejar que se destruyera ni un solo detalle antes de que Rachel pudiera sacar la verdad a la luz. Salió de la biblioteca, apagando las luces. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando su sombra larga sobre el suelo de mármol. Y en la mansión que una vez había llamado hogar, Brandon se sentía más solo y más despierto que nunca. Pero también era la primera vez que realmente se sentía vivo. La noche cayó sobre Aurora como un grueso telón de terciopelo, envolviendo al pequeño pueblo en un denso silencio. Pero dentro del viejo taller Monroe Auto Works, el aire hervía como una tormenta contenida, esperando estallar. Rachel estaba sentada entre pilas de documentos esparcidos sobre la mesa metálica, bajo una luz fluorescente parpadeante que apenas se mantenía encendida. Frente a ella yacían todas las pruebas que ella y Brandon habían reunido en los últimos 2 días. El certificado de defunción falso de su madre, los contratos de expropiación de terrenos, los planos originales con anotaciones manuscritas y una serie de correos internos del equipo legal de Whitaker Global que Brandon acababa de extraer de los servidores de la compañía. Correos que discutían el riesgo de una filtración de la información original sobre las tierras de los Monroe, con una tensión evidente en cada línea. Junto a Rachel, el tío Luther permanecía en silencio, como una vieja piedra. Lo había leído todo.
Cada página, cada línea era como arrancar un pedazo de una historia que había presenciado con sangre y lágrimas. Cuando Rachel empujó hacia él el último expediente, él levantó la mirada. ¿Ya lo decidiste? Su voz era suave pero pesada, como un juramento solemne. Rachel asintió. Voy a enfrentarlo esta noche, en la ceremonia de inauguración. Luther apretó el puño, sus ojos se oscurecieron. Se levantó lentamente y caminó hacia la estantería de madera al fondo del taller, donde guardaba una caja de hojalata llena de recuerdos que nunca quiso volver a abrir. Sacó una vieja fotografía y se la entregó a Rachel. La foto mostraba a una mujer de piel morena, alta y esbelta, de pie frente a un terreno sombreado por árboles, con una cesta de verduras frescas en las manos. Su cabello suelto, su sonrisa suave, pero en los ojos llevaba algo muy familiar para Rachel: determinación. En la esquina inferior derecha de la foto, una inscripción desvanecida decía: Amelia, marzo de 2003. Rachel contempló la foto durante largo rato y luego susurró: ella nunca desapareció. La hicieron desaparecer. Luther volvió a sentarse. Su voz se volvió más grave. Carter Whitaker destruyó a nuestra familia una vez. ¿No lo ves? Aún tiene el poder en sus manos, la ley, los medios, todo. Pueden hacerlo otra vez, y esta vez será aún más sofisticado. Ya no tengo nada que perder, respondió Rachel con la mirada fija en el anillo que llevaba en el dedo. El anillo de plata con la piedra de zafiro, la única cosa que mantenía viva la promesa del pasado. Lo giró lentamente y murmuró, como para sí misma: mi madre me dio este anillo. Brandon me lo dio como promesa, y ahora será mi declaración de guerra. El silencio los envolvió de nuevo. Pasado un momento, Luther soltó un largo suspiro. Miró a Rachel durante un buen rato, luego tomó su mano. Por primera vez en muchos años, su voz tembló. Si realmente vas a hacer esto, debes entender algo. No se trata solo de una injusticia. Se trata de personas dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus mentiras. No solo distorsionan papeles, distorsionan recuerdos. Rachel lo miró fijamente. Voy a decir el nombre de mi madre, frente a él, frente a la prensa, frente a las cámaras. Y si alguien pregunta por qué lo hago, responderé: porque un niño no puede quedarse en silencio para siempre. Esa noche, la ceremonia de inauguración del complejo Aurora Rising se celebró con gran pompa, justo en el lugar que alguna vez fue tierra de los Monroe. La zona había sido aplanada, cubierta de concreto, y se había erigido un escenario enorme, iluminado por decenas de reflectores. El podio se encontraba frente al nuevo logo de Whitaker Global, tallado en alto relieve sobre una pantalla LED. Los invitados eran miembros de la alta sociedad, políticos y grandes medios de comunicación de Houston, Dallas e incluso representantes de Forbes y de New York Times. Elise Harrington llegó con un gran séquito de guardaespaldas y personal de relaciones públicas. Su cabello platinado recogido en un peinado elaborado, vestida con un vestido de diseñador y un anillo de diamantes tan grande como una uva, lista para que Brandon anunciara públicamente su compromiso, como estaba planeado. Pero Brandon no estaba allí. Todavía no. Detrás del escenario, Rachel Monroe y Luther entraron por la entrada de los trabajadores. Brandon había usado su acceso interno para crear identificaciones falsas para ambos, permitiéndoles entrar al área tras bambalinas sin ser detectados. Llevaban gorras de béisbol, chalecos reflectantes, pareciendo técnicos de iluminación o especialistas en sistemas eléctricos. Rachel escondía los documentos originales en una bolsa de tela oculta bajo su chaqueta. Los originales, con firmas, con sellos rojos, con anotaciones escritas a mano por Carter. Brandon la había ayudado a hacer copias de todo, pero ella quería sacar a la luz los documentos reales. La cuenta regresiva hacia la hora cero se acercaba. En el escenario, el maestro de ceremonias abrió el evento, alabando la visión estratégica de Carter Whitaker y el espíritu comunitario de la familia Whitaker a lo largo de 3 generaciones. El público aplaudía, y la pantalla LED mostraba imágenes del proyecto: rascacielos, complejos turísticos, un centro de cuidado infantil, y una frase en negrita apareció como un desafío: un nuevo comienzo para Aurora, donde la historia se reescribe desde la visión. ¿Reescribe? Rachel apretó los puños. No la estaban reescribiendo. La estaban borrando. Entre bastidores, Brandon apareció, sin traje, sin corbata. Solo una camisa gris claro con algunas arrugas, pantalones oscuros. Caminó directamente hacia el área trasera del escenario. Sus ojos encontraron a Rachel. ¿Lista?, preguntó en voz baja pero firme. Rachel asintió. Hoy nadie más será obligado a desaparecer.
Brandon le devolvió el gesto. Sus ojos eran distintos ahora. Ya no había dudas ni conflicto. Solo la mirada de un hombre que sabía que estaba a punto de romper los lazos de sangre que lo unían a una mentira. Los flashes de las cámaras no cesaban. Relámpagos artificiales sobre la alfombra roja que iba desde el estacionamiento hasta el escenario principal de inauguración del Whitaker Future Complex. Los reporteros se empujaban, levantaban sus cámaras, sus bocas llenas de palabras elegantes, el joven CEO lleno de promesas, la pareja de poder, Brandon y Elise, una nueva herencia para América, Srania. Pero en el momento en que Brandon Whitaker apareció, sin Elise a su lado, sino acompañado por una mujer negra, con un abrigo gris polvoriento, botas gastadas y una mirada que no pertenecía a los reflectores, el espacio pareció congelarse. Las cámaras se detuvieron por medio segundo. Algunos la reconocieron. Rachel Monroe, la dueña de un pequeño taller mecánico que había salido en la televisión local por su campaña de formación vocacional para jóvenes en situación de pobreza. Pero en ese momento no estaba allí para enseñar habilidades. Estaba allí para pronunciar una sentencia de muerte sobre un imperio. Desde lo alto de las escaleras del escenario apareció Carter Whitaker. Con un traje azul marino perfectamente hecho a medida, una corbata púrpura oscura y una flor blanca prendida en el pecho, salió como un rey sin corona, con una sonrisa ensayada y la mano levantada como si concediera vida a la tierra. Al ver a Brandon se detuvo en seco. Su mirada aguda se tornó en sospecha, luego en ira. ¿A quién trajiste aquí? La pregunta no fue fuerte, pero llevaba el peso de un golpe directo al corazón del evento. Brandon se mantuvo firme. A la persona que más conoce la tierra que robaste. Un silencio resonó por debajo de la música de la ceremonia de inauguración. Algunos reporteros levantaron la vista. Sus ojos, antes enfocados solo en escándalos de moda, ahora olfateaban una explosión política y posiblemente criminal. Carter apretó la mandíbula, sonriendo con frialdad. Entra a la oficina. Ahora. La oficina improvisada detrás del escenario estaba decorada con paneles de madera lujosos, cristal reflectante insonorizado, aire acondicionado y sillas de cuero importado. Pero cuando la puerta se cerró tras Rachel, el frío en la habitación venía de la mirada de Carter, no del aire acondicionado. Estaba de pie junto al escritorio, con ambas manos apoyadas firmemente sobre el borde de madera, como esperando un juicio. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. Rachel lo miró directamente a los ojos. Quiero a mi madre. Está muerta, respondió Carter rápidamente, con voz plana, como quien ha repetido esa frase 100 veces. Un accidente, hace 15 años. Hay un certificado de defunción. Tengo una carta escrita por ella, dijo Rachel sacando una carta antigua de su chaqueta, sellada en plástico. La caligrafía coincide con los registros del Hospital Aurora en 2005. No murió. La obligaron a desaparecer. Carter no parpadeó. Miró la carta como si fuera una mancha en su propia ropa. No entiendes este juego, señorita Monroe, dijo con frialdad. ¿Crees que las emociones ganan contra una corporación? No necesito emociones, respondió Rachel, colocando una memoria USB sobre el escritorio. Tengo pruebas. ¿Cuánto?, sisió Carter entre los dientes. ¿Cuánto para que desaparezcas? Rachel no se movió ni un centímetro. No necesito dinero. Necesito a mi madre. Carter soltó una risa profunda y fría, sin rastro de humor, como si hubiera oído esa frase de un actor novato en una tragedia estudiantil. ¿La tengo encerrada en mi bodega de vinos? No, respondió Rachel con frialdad. Sé que está retenida en uno de los centros médicos administrados por la Fundación Whitaker, registrada como paciente psiquiátrica. Pero en realidad es un lugar para encerrar a quienes no convienen al futuro de la empresa. Carter parpadeó. Por primera vez Rachel lo vio y supo que había tocado su punto ciego. Está bien, dijo Carter sentándose. Sacó un talonario del cajón y tomó una pluma. 10 millones. Firma el acuerdo de confidencialidad. Te dejaré a ti y a tu hija vivir en paz. Fuera de Aurora. Nadie volverá a tocarte. No necesito paz, dijo Rachel. Necesito justicia para poder vivir en paz. Se levantó. Esta conversación ha durado suficiente. Rachel se dio la vuelta para salir, pero antes de cruzar la puerta, sacó su teléfono del bolsillo de la chaqueta y levantó la pantalla. Grabando. Carter se puso de pie de un salto. Su rostro palideció. ¿Tú? Todo lo que acabas de decir, dijo Rachel lentamente, ha sido grabado y será publicado en el momento oportuno. Mi hijo nunca lo permitiría.
Brandon ya no es el hijo obediente, lo interrumpió Rachel. Ha elegido su bando. Lo sabrás en unos minutos. Cuando Rachel salió de la oficina, Brandon la esperaba en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Rachel le entregó la unidad USB. Brandon asintió. Todo estaba listo. Afuera, el maestro de ceremonias estaba presentando a Carter, quien subía al escenario para cortar la cinta en la gran inauguración. Los reflectores iluminaban el escenario principal. Elise sonreía con incomodidad. Los reporteros estaban listos. Brandon miró a Rachel preguntándole en silencio. ¿Estás lista? Rachel levantó la vista hacia el escenario, donde pronto tendría que oír su propia voz resonando ante cientos de cámaras. Ella asintió. Ahora lo sabrá. No se puede silenciar a una mujer con un papel y una amenaza. En el escenario principal del lanzamiento del proyecto Whitaker Future Complex, el reflector iluminaba a Carter Whitaker, que se acercaba al podio con el rostro tenso, aunque aún mantenía una apariencia de calma. Abajo, los medios alzaban cámaras y objetivos, todos enfocados en el fundador del imperio financiero que estaba a punto de expandirse al sudeste asiático. Una mano descansaba sobre el micrófono, mientras con la otra se abrochaba el botón del chaleco, ese gesto tan suyo que siempre hacía cuando quería ocultar algo. Pero hoy, esa fachada de compostura no bastaría para encubrir lo que lo esperaba entre bastidores. Justo cuando estaba por hablar, el sonido del altavoz principal cambió de tono. Su voz resonó, pero no salía de su boca. ¿De verdad creíste que la emoción podría vencer a una corporación? ¿Cuánto haría falta para que desaparezcas? Yo decido quién queda encerrado. La voz de Carter Whitaker sonó fuerte y clara, fría, y era una grabación hecha solo 15 minutos antes. El auditorio entero cayó en un silencio absoluto. Ni una cámara se atrevió a disparar. Ningún periodista se movió. El maestro de ceremonias se quedó paralizado. Elise, en la sección VIP, levantó lentamente el teléfono y activó la transmisión en vivo. Rachel y Brandon subieron por las escaleras del escenario. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió a intervenir. Carter se giró, el rostro pálido, como si despertara bruscamente de un sueño de poder. Gritó a su hijo, pero Brandon solo lo miró a los ojos, esta vez sin llamarlo papá. Ya no puedo ocultarlo, dijo Brandon, su voz profunda pero firme. No solo porque su madre estuvo injustamente encarcelada durante 20 años, sino por todos los demás que han sido enterrados bajo el nombre de desarrollo por usted. Carter dio un paso al frente, levantando la mano para apagar el micrófono. Pero Rachel lo detuvo. Se paró al borde del escenario, su mano apretando el anillo de plata brillante bajo el reflector. Hoy no hablo por mí, dijo con voz firme. Hablo por una mujer a la que declararon muerta. Luego giró la cabeza, mirando hacia el fondo del auditorio, donde una figura entraba. Amelia Monroe. El cabello entrecano, la figura más delgada, los pasos lentos y con una leve cojera, pero la mirada intacta. La mirada de una madre que jamás olvidó a la hija que se vio obligada a dejar atrás. El auditorio quedó paralizado por el asombro. Rachel soltó un suspiro entrecortado. «Mamá». Amelia asintió, con lágrimas en los ojos. Lágrimas que no llegaron a caer. «Mi hija». Todo el auditorio se puso de pie, algunos por instinto, otros porque no podían creer lo que estaban presenciando. Las cámaras destellaban furiosamente. Un reportero gritó, «¡Es ella! El nombre en el certificado de defunción. Amelia Monroe». Luther iba detrás de Amelia, el rostro tenso, lleno de preocupación. La ayudó a subir los escalones del escenario y luego dio un paso atrás mientras ella se colocaba al lado de Rachel, su mano envejecida acariciando con ternura la mejilla de su hija, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. Amelia se volvió hacia la multitud, su voz ronca pero firme. «No estoy muerta. Me internaron en una instalación médica secreta bajo la autoridad legal de Carter Whitaker, quien alegó que estaba senil tras la falsa muerte de mi esposo y la pérdida de nuestras tierras. Me retuvieron allí durante 20 años y me impidieron encontrar a mi hija». Nadie rió. Nadie tosió. Solo hubo silencio. Un silencio inquietante, de esos que solo existen entre dos terremotos. Brandon dio un paso al frente, sosteniendo el expediente original, junto con una copia del contrato fraudulento de transferencia de tierras, las cartas de Amelia y el certificado médico del centro de detención, confirmando que no existía ningún historial médico que justificara ese encierro prolongado. Habló. «Todo está aquí, y yo, Brandon Whitaker, confirmo que mi padre cometió violaciones ilegales a los derechos humanos y a la ética.
A partir de hoy, me retiro oficialmente de toda representación de Whittaker Global. Carter avanzó hacia su hijo, la voz temblorosa de rabia. ¿Te atreves? Brandon lo miró a los ojos. Ya no soy el heredero obediente, dijo. Soy el que quiere acabar con esta dinastía construida sobre la sangre de otros. Elise, aún de pie al borde del escenario, lo grababa todo a través de la lente de su móvil. Su transmisión en vivo ya superaba los 300,000 espectadores, y el número aumentaba cada segundo. Susurró. Felicidades, Carter. El espectáculo ha terminado. Rachel dio un paso al frente, su voz tranquila y firme. Mi madre solía decir, hay mentiras tan grandes que la gente está dispuesta a matar para mantenerlas en secreto. Pero un día esas mentiras se quiebran bajo el peso de la verdad. Y hoy es ese día. Miró a Carter, ahora pálido como una cáscara vacía. Pensaste que podías borrar un nombre, pero olvidaste que personas como yo no desaparecemos. Solo esperamos el momento justo para regresar y reclamar cada centímetro de tierra, cada recuerdo, cada persona que enterraste viva con tus leyes. La onda expansiva aún no se detenía. En el escenario principal de la inauguración del Whittaker Future Complex, entre flashes de cámaras y micrófonos temblando en manos de periodistas, un imperio se desmoronaba ante los ojos del público. Pero lo que acababa de suceder era solo la primera capa de un abismo sin fondo. Brandon Whittaker permanecía inmóvil. Su cuerpo se sentía congelado ante la presencia de Amelia Monroe, la mujer que había vuelto de entre los muertos, la madre de Rachel, y que por simple lógica no podía ser ajena a él. Carter, de pie no muy lejos, tenía el rostro pálido, pero sus ojos se oscurecían como los de una bestia acorralada. Sabía que el momento de silencio había terminado. Frente a cientos de lentes, decenas de testigos y una red ardiendo fuera del recinto, la verdad ya no podía tragarse. Brandon se volvió hacia su padre, su voz quebrada como la primera brisa de otoño colándose por una casa vacía. ¿Por qué? Una pregunta simple. Pero dentro de ella estaba toda la fractura de la confianza, de la familia, del apellido que había llevado toda su vida. Carter respiró hondo. Luego soltó el podio y se irguió, como si regresara a un viejo papel, el titiritero que controlaba todo desde las sombras. Porque es la mayor fuente de agua subterránea del estado, dijo con voz tranquila, como si diera un informe financiero. Está justo debajo de las tierras de la familia Monroe, la única región no explotada, no invadida por las compañías privadas de extracción de aguas subterráneas. Miró a Rachel, luego a Amelia, que temblaba al lado de su hija. Vale miles de millones. Para algunos es solo un arroyo. Para mí es el futuro, el poder que nadie se atreve a tocar. Brandon dio medio paso atrás, como si una piedra acabara de caer sobre su pecho. Pero Carter no se detuvo. Se giró hacia Brandon con una sonrisa cruel curvándose en sus labios. ¿Y tú, Brandon? Tú no eres mi hijo. Todo el salón pareció dejar de respirar. Susurros, cámaras, destellos. Todo quedó ahogado en un vacío de asombro. Rachel dio un paso en falso. Amelia se llevó la mano al pecho. Brandon sintió como si cayera al vacío, sin paracaídas, sin ancla. ¿Qué? Repitió en voz baja, incapaz de creer lo que acababa de oír. Entonces Ellis Harrington dio un paso al frente. Ya no llevaba vestido de gala. Ya no era la imagen perfecta de una debutante de la alta sociedad. En sus manos sostenía un archivo marrón viejo, con los bordes desgastados y un texto descolorido en la portada. Fundación Whittaker, Programa de Integración de Huérfanos. Se plantó en el centro del escenario, con la voz clara. Pensé que iba a casarme con el heredero perfecto, pero la verdad es otra. Alzó el archivo. Brandon Whittaker es uno de 5 niños huérfanos adoptados personalmente por la familia Whittaker en los últimos 20 años, bajo la fachada de sus fundaciones benéficas. Todas las identidades fueron limpiadas usando poder, dinero y los abogados personales de la familia. Elise abrió la primera página. Había una pequeña foto borrosa pegada junto al expediente de Brandon M. Orfanato Open Heart, Houston, 2003. Brandon apretó los puños, los ojos muy abiertos. ¿De verdad soy...? Rachel, aún inmóvil, pareció de pronto darse cuenta de algo. Se acercó a Amelia con la voz temblorosa. «Mamá, cuando estuve en Open Heart, una vez dijiste que había un niño rubio, que lo molestaban siempre. Dijiste que en ese momento le pediste a Luther que le enviara un alfiler de madera, ¿no?» Amelia se volvió hacia Rachel, con lágrimas brotándole de los ojos, pero sin caer. «Sí», susurró, «ese era tu hermano». Elisa sintió levemente, dando el golpe final.
Él y Rachel son hermanos, misma madre. Nadie se movió. Ni siquiera Carter Whitaker, el hombre que siempre sabía cómo controlar cualquier situación. Estaba inmóvil como una estatua. En un instante crudo y real, el imperio que había construido con papeles, propiedades y mentiras llegó al punto de no retorno. Sangre. Brandon, pálido, dio 2 pasos hacia atrás, como si todo el escenario se derrumbara. He vivido toda mi vida tratando de convertirme en la persona que tú querías, dijo, pero resulta que nunca fui elegido por quien soy. Solo fui un reemplazo del hijo que perdiste. Carter no respondió. Sus labios estaban apretados, como un condenado frente a su veredicto final. Brandon forzó una sonrisa, una risa ahogada en sangre. ¿Sabes cuál es el dolor más grande, Carter? No es la traición. Es darte cuenta de que nunca perteneciste a ningún lugar. Se giró hacia Rachel y sus ojos ya no temblaban. Pero ahora lo sé. Sí tengo un lugar al que pertenezco. Rachel asintió. Y en ese momento, las dos personas que la vida había arrojado a extremos opuestos, finalmente se unieron a través de la verdad, a través de la sangre. No hacía falta un testamento, ni una declaración oficial. En el instante en que nadie encontraba palabras, el estruendo de las sirenas policiales cortó el aire como un cuchillo frío y afilado. Desde 2 extremos del área de la inauguración, llegaron Sea West con los emblemas del FBI y la policía de Houston, sus luces parpadeantes iluminando todo el lugar. Un equipo SWAT rodeó el escenario rápidamente. Los ojos de Carter se movían de un lado a otro, buscando una salida. Pero el campo Aurora ya no tenía escapatoria para él. Un oficial de mediana edad subió al escenario. Sacó una orden de arresto del bolsillo de su chaqueta y habló con voz firme al micrófono. Carter James Whitaker queda arrestado por los siguientes cargos: falsificación de documentos legales, extorsión, detención ilegal, lavado de dinero federal y ocultamiento de identidades y registros de adopción. Tiene derecho a guardar silencio. Brandon, Rachel, Amelia y Elise se mantuvieron en silencio detrás de él, presenciando una escena que probablemente jamás olvidarían. El hombre que una vez tuvo poder sobre la ley, los medios y el destino de miles, ahora estaba esposado bajo la mirada de la opinión pública. Carter aún no había dicho una palabra, pero sus ojos ya no reflejaban autoridad. Ahora estaban vacíos, como los de un fantasma que había perdido su nombre. La prensa se abalanzó de inmediato. Las cámaras de televisión capturaron toda la escena. La transmisión en vivo de Elisa superó los 3.2 millones de visualizaciones, convirtiéndose en tendencia nacional en menos de una hora. 48 horas después, Estados Unidos estaba conmocionado. Las portadas del New York Times, el Washington Post, CNN y hasta los periódicos locales explotaban con titulares como "El imperio Whitaker expuesto", "Detención ilegal y escándalo por usurpación de tierras", "El ascenso de la familia Monroe". La víctima se convierte en testigo que saca la verdad a la luz. Brandon Monroe, el heredero sin la sangre Whitaker, declaró: "Ya no llevo el nombre de un fraude". En una rueda de prensa celebrada 3 días después, Brandon anunció que renunciaba oficialmente al apellido Whitaker y reclamaba su nombre de nacimiento, Brandon Monroe. Confirmó su identidad con documentos notariados y registros originales del orfanato Open Heart. Su identidad, una vez borrada, había sido completamente restaurada. De pie junto a Rachel y Amelia, se dirigió a cientos de periodistas. "Mi padre no fue Carter Whitaker. Mi familia no se construyó sobre el poder, sino sobre la pérdida, el dolor y la verdad. Desde hoy soy Brandon Monroe, y estoy aquí para decir que la verdad siempre encuentra el camino de regreso". El proyecto Aurora Rising fue cancelado de forma permanente. Todos los contratos de inversión fueron retirados en un plazo de 72 horas tras el incidente. El Comité Nacional de Supervisión de Inversiones lanzó una investigación federal sobre las empresas satélites de Whitaker Global. El estado de Texas aprobó una ley de emergencia exigiendo la revisión de todos los acuerdos de expropiación forzada de tierras de los últimos 20 años, especialmente aquellos con firmas o huellas de Carter Whitaker. ¿Y qué pasó con las tierras de la familia Monroe? 6 semanas después, Brandon y Rachel firmaron conjuntamente la transferencia del terreno de Aurora para crear una zona de preservación comunitaria llamada Refugio Amelia, un espacio dedicado a proteger las valiosas fuentes de agua subterránea y diseñado como parque ecológico, conservando la historia de una comunidad olvidada. En el antiguo lugar de la inauguración se estableció una escuela vocacional gratuita.
el Instituto Monroe para el Futuro de la Juventud, orientado a personas de color, inmigrantes y huérfanos que habían sido desatendidos por el sistema. Luther Monroe, ya anciano, fue invitado a servir como director honorario, supervisando la formación en oficios como maquinaria, mecánica e ingeniería para las nuevas generaciones. Amelia Monroe, tras 20 años sepultada viva por el sistema, recuperó plenamente su estatus legal. Un tribunal federal dictaminó que el certificado de defunción firmado por Carter era fraudulento y que su encierro en un centro médico durante 2 décadas constituía una grave violación de los derechos humanos. En el acto conmemorativo por la restitución de las tierras, Rachel dio un breve discurso cargado de emoción. Pudieron haber fingido mi muerte, pero no pudieron matar mi memoria. No pudieron enterrar a una madre que solo quería encontrar a su hija. Toda el área de preservación guardó silencio, y luego estalló en aplausos, tan fuertes como un trueno. Carter Whitaker, tras la audiencia inicial, fue detenido sin derecho a fianza. El FBI amplió su investigación a transacciones en Nueva York, Chicago y Miami, donde él había manipulado múltiples proyectos de planificación urbana. Toda su red financiera clandestina, los registros ilegales de adopciones y los centros médicos de custodia disfrazados de instituciones benéficas salieron a la luz. Enfrentaba más de 23 cargos federales y podía ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rachel Monroe, quien había sido una madre soltera tranquila y desconocida, se convirtió en el nuevo símbolo de la justicia civil. La revista Time la presentó en la portada de su edición de fin de año, con el titular «La mujer que hizo caer un imperio». Cuando le preguntaron en una entrevista, respondió simplemente, «No necesito ser famosa, solo necesito que mi hija crezca en un mundo donde nadie pueda ser borrado con un sello». Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la que la luz de la justicia iluminó el escenario de una inauguración, el mismo lugar donde había caído un imperio de poder. Ahora, en Monroe Auto Works, ya no quedaban paredes con pintura descascarada, ni el sonido de viejas máquinas quejándose, ni el olor persistente de aceite rancio que se aferraba al paso del tiempo. El pequeño taller mecánico, una vez olvidado en las afueras de Aurora, había sido transformado en un centro comunitario de formación técnica, con maquinaria nueva, una zona dedicada a prácticas, una sala comunitaria y un gran cartel colgado en el centro. Monroe Auto Works. Arreglamos autos y reparamos vidas. Rachel Monroe estaba en medio de todo, con su cabello rizado recogido con cuidado, llevando una chaqueta técnica con el logo de la Fundación Monroe bordado en el pecho izquierdo. Sobre la mesa, una caja de herramientas reposaba junto a un grupo de mujeres, madres solteras que aprendían a desmontar el carburador de un viejo Honda. Rachel enseñaba de forma clara, práctica, sin adornos, pero con una energía poderosa. Ser mecánica no requiere fuerza, decía. Solo una mente y unas manos que sepan tener paciencia, igual que ser madre. Algunas mujeres sonrieron. Una joven embarazada dijo en voz baja, «Señorita Rachel, nadie me había enseñado algo con amabilidad hasta hoy». Rachel se inclinó, ajustó los guantes en las manos de la joven y le respondió con suavidad, «Yo una vez fui como tú, pero alguien me dio una segunda oportunidad. Ahora te toca a ti». En el fondo del taller, donde antes había un viejo almacén, ahora estaba la sede de la Fundación Monroe, una organización sin fines de lucro fundada por Brandon Monroe. Entró sosteniendo archivos del proyecto sobre un nuevo refugio infantil que pronto se inauguraría en las afueras de Houston. Llevaba las mangas de la camisa remangadas, el cuello desabotonado y el cabello un poco despeinado. Brandon ya no era Brandon Whitaker, CEO global, sino un hombre que había rechazado la fama construida sobre mentiras y elegido reconstruir desde las raíces, con su verdadero nombre y la verdad. Un empleado se acercó. «Brandon, la organización Open Heart acaba de enviar una lista de 12 huérfanos que quieren inscribirse en la capacitación vocacional que empieza el próximo mes». Él asintió. «Perfecto. Asegúrate de que tengan transporte gratuito». Se giró hacia la ventana, donde una niña de cabello rizado dibujaba en el concreto con tizas de colores. Naomi, la hija de Rachel y ahora su sobrina. Y en medio de todo eso, conectándolo todo, estaba Amelia Monroe. Su cabello estaba casi completamente canoso, pero sus ojos brillaban más que nunca. Llevó una bandeja con limonada al porche, la colocó sobre la mesa de madera y se sentó en la silla de mimbre
que Luther había hecho a mano. Las marcas del tiempo en su rostro ya no eran tristeza, sino la costura de recuerdos que sobrevivieron. Rachel salió detrás de ella, secándose las manos mientras sonreía. Mamá, deberías descansar. Déjame hacerlo a mí. Amelia solo sonrió, le pasó un vaso de agua a Rachel y otro a Brandon cuando salió al porche. Los tres se sentaron juntos, observando el taller lleno de actividad, a los niños jugando bajo el porche y las plantas que crecían sobre una tierra que antes fue pisoteada por maquinaria de construcción. Amelia miró el anillo de zafiro en la mano de Rachel, lo único que había permanecido intacto tras 2 décadas de ser doblegado por el poder, y dijo, ese anillo siempre nos ha mantenido conectadas, aunque nadie lo supiera. Rachel acarició suavemente la piedra brillante, con los ojos llenos de lágrimas. Brandon apoyó la mano sobre la mesa, sonriendo levemente. Solía pensar que no pertenecía a ningún lugar, pero en realidad lo que nos une no es el apellido, ni la herencia, ni la fama. Es la memoria que no puede ser borrada. Son las promesas que nadie cumplió, pero que nadie olvidó. Amelia asintió, con la voz entrecortada por la emoción. Y a veces la verdad no solo nos libera, también resucita. Resucita a una familia, destruye un imperio, para reconstruir algo que realmente vale la pena. Guardaron silencio por un momento, dejando que los sonidos de los niños jugando y el zumbido de la maquinaria se mezclaran como una sinfonía de reconstrucción. No hacía falta decir nada más. Todo ya estaba claro. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a bañar con un resplandor dorado las paredes recién pintadas del taller, Naomi corrió a abrazar a Brandon. Tío Brandon, cuéntame otra vez la historia del tallador de madera. Él se agachó para abrazarla. La próxima vez, aún tengo que escribir una carta más. ¿Una carta para quién? Brandon miró por la ventana, donde fotos en blanco y negro estaban pegadas en la pared de la oficina. Imágenes de niños que habían sido adoptados ilegalmente. Perdieron sus expedientes, borrados del sistema. Respondió en voz baja. Para un niño que no tiene a nadie que hable por él, para que cuando crezca sepa que aún hay personas que no olvidan. Ese día, el cielo sobre Aurora parecía haber sido lavado por una gran tormenta. La luz del sol atravesaba el vaso de limonada sobre la mesa, haciendo que el anillo de zafiro en la mano de Rachel brillara con una luz suave. En la risa sincera de esas tres personas, la madre que había sido borrada, la hija que fue abandonada y el hijo que parecía no tener raíces, una familia renacía de las cenizas. Y el anillo seguía allí, brillando como una maldición que se volvió promesa. Un círculo intacto, una prueba de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, compartirla para difundir el mensaje de justicia y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias conmovedoras. Porque a veces, solo un anillo o un recuerdo basta para despertar a toda una generación que fue obligada a guardar silencio.